Vamos en la lección número 3 y hoy vamos a tener pocos versículos, pero muy sustanciosos, y entender la palabra de Dios, que es la ley y la gracia en la cual estamos tú y yo, en la ley y en la gracia. Y bueno, antes de empezar, hermanos, quiero agradecerles por las oraciones que han tenido por mi hermano. Quiero informarles que sigue un poco mal, pero a Dios gracias por sus oraciones, porque lo peor ya pasó y bueno, sigue en observación, pero confiamos en que Dios es bueno. Y bueno, pues les voy a pedir que inclinen su rostro conmigo y vamos a poner al Señor la predicación a sus pies. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por darnos la seguridad de que vivimos para ti, Señor. A la verdad, es triste ver que mucha gente, a pesar de estar en el lecho del dolor, ni siquiera voltea a verte, Padre. Pero te ruego por ellos, entre ellos mi hermano, Señor, que permitas que puedan voltear los ojos hacia ti y puedan ver que sin ti no vamos a llegar a ningún lado y llegaremos solamente al infierno eterno. Y esa es la verdad. Así que, Padre, te rogamos a todos los que evangelizamos y predicamos tu palabra, que bueno, podamos extender tu evangelio y hablarle a los perdidos de ti, Señor, de tu amor hacia ellos, así como lo hiciste con nosotros y nos salvaste. Y ahora estamos aquí, Padre, agradeciéndote que nos tengas como tus hijos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en tus manos ponemos la predicación de hoy. Permite que sea palabra tuya. Controla, por favor, nervios, controla, por favor, sentimientos, Señor, y permite que solamente salga a relucir tu palabra, Padre, que sea palabra tuya y no de hombre. Te agradecemos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, acompáñenme por favor a Romanos 7. Romanos 7, y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 6. Ya hiciste tu clase, ya tomaste de hecho tu clase, ya viste todo lo que vamos a ver hoy. Y bueno, te quiero pedir que leamos y lee conmigo en silencio estos versículos. Dice versículo 1 al 6 del capítulo 7 de Romanos: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.
Pablo usa una ilustración aquí, o sea, no está hablando de el tema matrimonial como tal, solo está usando esta ilustración para que podamos ir entendiendo, comprendiendo y estar seguros de que ahora ya vives bajo la gracia y que cumples la ley mediante nuestro Señor Jesucristo. Porque tal vez puedes decir, ¿y cómo cumplimos la ley? Puedes cumplirla, puesto que ahora eres hijo de Dios, tienes el Espíritu de Dios morando en ti. Y quien está ayudando a hacer eso es Jesucristo. Por ti solo no lo podrás hacer. Si no tienes el Espíritu morando en ti, obviamente no podemos hacer muchas cosas, ni siquiera agradar a Dios, ni siquiera alabarle a Él. Bueno, ni siquiera estaremos aquí, hermanos. Pero gracias a Dios por su gracia, por su misericordia, por su bondad, por su amor que tuvo para ti y para mí, y que hoy estás aquí, hoy estamos aquí, gracias a lo que Dios hizo por ti y por mí. Así que aquí nos van a ir explicando paso a paso que finalmente eres un cristiano victorioso en el Señor, porque Dios te ha dado la victoria mediante la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Así que siéntete honrado, siéntete amado, siéntete apapachado por Dios, porque has sido elegido por Dios, porque Dios te ha dado esta vida que ahora tienes, porque Dios ha permitido que ahora tengas una vida eterna. Y por eso es que a veces nos duele que nuestros familiares o amigos no quieran acercarse a Dios, porque se están perdiendo de una vida eterna y están acarreando muchas cosas a su vida. Fíjense lo que dice el versículo 1: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Pablo sabía a quién le estaba hablando y sabía que todo su auditorio sabía de lo que estaba hablando. Y hoy yo sé que tú sabes de lo que está hablando la Escritura. Hoy sé que entiendes perfectamente lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu de Dios morando en ti. Y está hablando con los que conocen la ley, aunque Pablo incluye aquí la ley escrita. Escucha, la ley escrita de Dios no se refiere a un código legal específico, sino a un principio que es cierto acerca de toda ley, bien sea griega, romana, judía o bíblica. De hecho, su auditorio sabía las leyes que existían. Y hoy te puedo asegurar que tú sabes las leyes que existen. Y dice nuevamente: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley, ¿qué dice? Se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Es decir, se enseñorea, tiene jurisdicción esta ley, acuérdate. Pero sin importar cuánto pecado o cuántas ofensas puede hacer un hombre después de muerto, esta ley se acabó para él. O cuando has visto que Hacienda vaya a un cementerio a cobrar a aquellas personas, ¿verdad? En el momento que muere una persona, escucha, se libera de esa ley, se libera de la ley. Sí, es cierto, hermanos, y así es. Entendamos pues que nuestro Señor Jesucristo murió por ti y por mí y nos ha liberado, nos dio la libertad, pero una libertad no para un libertinaje, ¿verdad?, sino para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que te liberes de la ley? Tiene que haber muerte.
No hay de otra. La muerte tiene que existir para que tú y yo nos liberemos de esa ley. Pero te tengo una noticia: tú ya moriste. Y por eso estás aquí. Gracias a Dios, gracias al Señor, porque ya el pecado no se enseñorea de ninguno de los que verdaderamente creemos en nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 2 y 3, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste, ¿qué dice, hermanos? Vive. Mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley ¿de quién? De la ley del marido. ¿Sí? Estamos hablando de una ilustración en el matrimonio. Es cierto que estos temas también se ven en la Escritura, pero es en otros temas. Aquí solamente Pablo lo está usando para que tú y yo entendamos, ¿verdad?, qué es lo que se necesita para que te liberes de la ley. Dice, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada, ¿qué? Adúltera. Fuertes palabras, ¿verdad? Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será, ¿qué, hermanos? No será adúltera. Vean cómo Pablo usa, ya de hecho ha usado muchas maneras de predicar, de enseñarnos que ahora vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Pablo siempre en estos versículos, en estos capítulos, nos ha ido mostrando paso a paso para que entendamos lo que el Señor ha hecho en tu vida y en la mía, para que entendamos de una vez por todas y no tengas miedo de morir. A Dios gracias que ya nos ha salvado el Señor. Y desgraciadamente el mundo está sin esperanza, hermanos. El mundo no tiene esperanza. Ves a la gente sufriendo, llorando. Ves a la gente que no se acerca a Dios a pesar de todo lo que pasa. Es cierto que a muchos nos abruman las cosas que pasan en esta vida. Eso no quiere decir que no tengamos esperanza. Es que eres un ser humano que siente, un ser humano que ama, un ser humano que le duele y que obviamente hay cosas muy fuertes, y lo que más te duele es que la gente que amas no quiera acercarse al Señor. Porque ahora tú sabes que tú tienes una esperanza viva y que sabes que el día que el Señor te llame a cuentas, te vas con el Señor. Ya te justificó, ya te salvó, ya te lavó. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Esperar que el Señor venga, o por su iglesia o por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso es lo mejor. Estos dos versículos que acabamos de leer no son una alegoría compleja, sino una analogía simple. La ley matrimonial sirve para ilustrar el punto que Pablo acaba de hacer sobre la jurisdicción de la ley. Vean allí en 1 Corintios 7:39, por favor. 1 Corintios 7:39, vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen, hermanos? Fíjense lo que dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea, ¿qué? Ahí está.
con tal que sea en el Señor. ¿A qué público está hablando Pablo? A cristianos, a la iglesia de Roma. ¿Ya viste? ¿Por qué tiene que hablar de esta manera? Y si después tocamos este tema, te puedes dar cuenta de todo lo que sucedía en las iglesias, hermanos. Porque a pesar de que Dios ya nos perdonó, a pesar de que Dios ya nos tiene con Él, nuestro cuerpo, nuestras malas decisiones, nuestra mente nos lleva a hacer cosas que no agradan a Dios. Nos lleva a cometer situaciones en las cuales Dios no está ahí. Y cometemos actos indecorosos, aún diciéndonos hijos de Dios. Cometemos muchas cosas sabiendo que somos hijos de Dios. Y entonces, por eso, de repente dudas, en tu vida cristiana dudas de que sí seas o no seas. ¿Por qué estás cometiendo ciertas situaciones? ¿Por qué estás haciendo cosas que a Dios no le agradan? Te tengo una mala noticia, hermanos. Porque sigues en un cuerpo pecaminoso. Y a veces le damos más prioridad a la carne que al espíritu. No leemos nuestra escritura, no estudiamos, no oramos, no devocionamos, no compartimos, no platicamos. Nuestras charlas son de otra cosa menos de Dios. Nos da vergüenza con nuestros amigos, con nuestros familiares. No lo hacemos. Entre más empapado estés del Señor, entre más veas tu escritura, entre más ames a un Dios santo, poderoso, omnipotente, omnipresente, entre más te acerques a Dios, vas a tener la fuerza que Dios te ha dado, porque Dios ya te dio la fuerza para poder soportar, para poder hacer, para poder cumplir la ley. Ya te dio esa fuerza, ya te dio esa capacidad de hacerlo. Escucha lo que te voy a decir. Tú y yo somos hijos de Dios, cada uno de nosotros. Y a cada uno de nosotros nos ha dado la fuerza, la suficiencia para vencer al pecado. Y por eso es que Pablo tiene que hablar de esta manera. ¿Sabes por qué? A veces parece que estamos Pablo estaba con sus hijos, que tenemos que estarle repitiendo a nuestros hijos una y otra vez. Y Pablo lo hacía de esta manera y no se cansa de hacerlo, sabiendo de antemano que Dios es el único que te puede salvar. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Acercarnos al trono de gracia, amar al Dios vivo, estar atentos a lo que el Señor nos dice. Desgraciadamente existe mucha hipocresía, hermanos, tal vez en ti y en mí. Existe mucha hipocresía en las iglesias, en muchas iglesias, en todas las iglesias, hermanos. Las iglesias están llenas de hijos de Dios, pero también hay hijos del enemigo, disfrazados, haciendo cosas que no le agradan al Señor. Pero tú y yo, que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, debemos de estar pendientes de toda esa situación, sabiendo que estás bajo la gracia, que la ley ya no te puede hacer nada porque ya moriste. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice la Escritura, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Que sea una realidad en tu vida, que realmente vivamos la vida cristiana, que realmente estemos seguros de que la ley ya no nos afecta y que ahora se puede cumplir esa ley porque tienes el Espíritu Santo morando en ti, porque Jesucristo es el que da la cara por ti, porque Jesucristo es el que siempre está hablando al Padre por ti. Amemos al Señor.
Prediquemos su palabra, compartamos la palabra. Ama a tu Dios. ¿Qué estás haciendo en la semana? Trabajar, sí, todos tenemos que trabajar. Pero ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿O no le dedicas más que el domingo? ¿O tu tiempo de oración que tienes, 10, 15 minutos? ¿Cuánto de esas 24 horas que no son tuyas le das al Señor? Necesitamos, hermanos, necesitamos alimentar ese espíritu, ¿sabes? Necesitamos alimentar nuestro espíritu. Necesitamos ordenar nuestra vida. Necesitamos saber que si realmente estamos bajo la gracia, no es para que hagamos lo que queramos. O como dice mucha gente, hagas lo que hagas, Dios te perdona. No es así. O sea, esos pensamientos no son de un cristiano, hermano, por Dios. Mucha gente piensa que finalmente ya estás bajo la gracia y eso te anima a que hagas lo que quieras y venir en la noche y hablar a Dios y Señor, perdóname. Por favor, eso no puede ser así. Si tú piensas así, quiero decirte que hagas una decisión hoy por Dios. No podemos decir que hagamos lo que hagamos, Dios nos perdona. ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? Es cierto, sí. Siempre y cuando te apartes de ese pecado, de esa maldad, de esa injusticia, de esa situación en la que estás metido. Esa mujer que estás viendo no es tuya, ese dinero que estás viendo no es tuyo. Esa situación en la que estás metido la tienes que dejar. Esos pensamientos que tienes, los tienes que dejar. Dios te ha dado la oportunidad de hacerlo. Tú y yo somos hijos de Dios. ¿Por qué seguimos actuando como si no fuéramos? ¿Por qué seguimos actuando de una manera indecorosa delante de Dios? Ya Dios te perdonó, ya Dios te dio la vida eterna. Esto que está hablando aquí hoy por hoy, lo que estamos viendo, hermanos, nos está mostrando cómo la esposa es libre del marido cuando éste muere, ¿verdad? Pero mientras vive, está bajo su ley. ¿Sabes qué te está mostrando? Que tú estabas casado, tenías un marido. ¿Cuál es ese marido? El pecado. Ese era tu marido, porque hacías la voluntad del pecado. Estábamos en inmundicia, hacíamos cosas que a Dios no le agradan, que hoy lo puedes ver, pero que en aquel tiempo no lo podías ver. Y estábamos nosotros haciendo lo que todo el mundo hace, ¿sabes? Estábamos pecando, estábamos haciendo muchas maldades. Y teníamos que morir, escucha, teníamos que morir para que pudiéramos ser salvos. ¿Y moriste con Cristo, hermano? ¿Amén? Sí, amén. ¿Morimos con Cristo? ¿Seguros? Pues si ya moriste con Cristo, ahora viviste para Dios. Ahora estás vivo para Dios. Ahora haces las cosas que a Dios le agrada y te olvidas del otro marido. Te olvidas del pecado, de la maldad, de la injusticia, de la insantidad, de todo aquello que hacíamos por naturaleza. Ahora tu naturaleza no es la de tu cuerpo. La naturaleza que ahora tienes, que es espiritual. Y por ende obedeces al Señor. Ahora nos hemos divorciado. Ahora hemos muerto a ese marido. ¿Para qué? Para unirnos a otro. ¿Quién es ese otro, hermanos? Jesucristo. ¿Ya viste? Ahora te unes, morimos con Cristo para vivir con Cristo. Morimos con Cristo al pecado, a la maldad, a la injusticia. Y ahora podemos comportarnos como verdaderos hijos de Dios, haciendo la voluntad del Padre.
esta alegoría que nos ilustra el matrimonio, hermanos, es para que tú y yo entendamos que ahora pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, que ahora hemos muerto al pecado, hemos muerto a la maldad, hemos muerto a la injusticia y ahora vivimos para Dios. Así que solo la muerte puede ayudarnos. Es tan importante la muerte, hermanos. Es tan importante la muerte, si no, ¿para qué existe? Pero es tan importante la muerte, ¿sabes? Jesucristo tuvo que morir por ti y por mí. Si Jesucristo no hubiera muerto por ti y por mí, ¿sabes dónde estaríamos? Perdidos totalmente. Perdidos, no tendríamos esperanza, no tendríamos Dios. Seríamos unos zombies, hermanos, haciendo nada. Jesucristo tuvo que morir por ti y por mí. ¿Por qué no lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador? ¿Por qué no obedecemos la voluntad de Dios? ¿Por qué no hacemos las cosas que dice la Escritura? ¿Por qué todavía vivimos en falacias y hacemos cosas que a Dios no le agradan? Despertemos, hermanos, despertemos. Hay que despertar. Dios ya te salvó, ya te justificó. Dios ya te libró del pecado, de la maldad. Dios está contigo, hermano. Dios no te abandona. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos, ¿qué, hermanos? Fruto para Dios. Nuevamente, así también vosotros, hermanos míos. Ve cómo les habla Pablo, ve cómo les dice Pablo. Escucha la voz de Dios hoy, hermano. Y ve lo que te está diciendo. Así también vosotros, vida abundante, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Para eso te salvó. Para eso hoy eres hijo de Dios. Para eso hoy te lleva a pensar en todo lo que hemos hecho, hermanos. Dios te ha salvado. Dios te ha perdonado mediante nuestro Señor Jesucristo. Dice, habéis muerto. Dos puntos importantes aquí, hermanos. Esta muerte sucedió en un instante, en el tiempo, con resultados que son completos y definitivos. Esta muerte, ¿quién murió? ¿Quién murió? Jesucristo. Murió por ti y por mí. Punto 2. Otra persona murió por ti. En este caso, Dios mismo. Escucha lo que te voy a decir, que te quede bien grabado, que entendamos esto. Porque Dios es el que produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él es el que ha hecho todo para que tú y yo estemos aquí. Tú y yo no hicimos nada, hermanos. Tú y yo estábamos perdidos. Éramos enemigos de Dios por naturaleza. Y Él nos reconcilió por medio de Jesucristo. Y la reconciliación que hoy te dio es para que tú reconcilies a otros, para que ayudes a que otros vengan a Cristo. Y Dios es el que propició todo esto. Dios mismo es en quien un inicio propició esta muerte. En respuesta a la fe en su Hijo, Cristo hace que el pecador, el creyente, muera para siempre a la condenación y al castigo de la ley. Él es el que lo hace, hermanos. Jesucristo lo hizo, Dios lo hizo. Ve ahí en el capítulo 8 de Romanos, versículo 1, ahí lo tienes a un lado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién, hermanos? En Cristo Jesús, los que no andan, ¿cómo? Conforme a la carne, sino ¿cómo, hermanos?
conforme al Espíritu. Entendamos esto, hermanos, que ya no podemos andar conforme a la carne. Y cosas destructoras. Yo no sé qué estés pensando ahorita, y no sé tu vida, y no lo sé. No soy adivino, pero sí sé que en algo le estamos fallando a Dios. Yo sí sé que en algo le estamos fallando a Dios, hermanos. O tal vez yo sea el único. Pero sé que en algo le estamos fallando a Dios. Y ese algo es lo que tienes que poner delante de Dios. Porque te ha dado la fuerza para hacerlo. Te ha dado la fuerza. Te ha liberado de la ley del pecado. Te ha liberado de la ley que antes gobernaban tus miembros. Te ha liberado de todo eso. Así que debemos de estar conformes con lo que Dios hace en nuestra vida. Nuevamente el versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Andas en la carne o en el Espíritu? No me contestes, piénsalo. ¿Cómo andamos? ¿Conforme a la carne? ¿Estando en lascivias? ¿Estando en dificultades? ¿Haciendo cosas que a Dios no le agradan? ¿O estás en el Espíritu, adorando a un Dios santo, sirviendo a un Dios santo, escuchando la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué estamos viviendo, hermanos? ¿Cómo estamos viviendo? Piénsalo. Tal vez hoy nos sintamos muy mal por todo lo que ha sucedido en esta semana, por todo lo que hemos hablado, por todo lo que hemos hecho, por a dónde nos hemos dirigido, qué palabras hemos hablado, con quién hemos platicado, cuáles han sido nuestras charlas. Todas las charlas menos Dios en esa charla, hermanos. Hablamos y hablamos y hablamos, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en tus pláticas con la gente inconversa? ¿Dónde está Dios en esas pláticas que tenemos? ¿Dónde? Es muy fácil hacerlo aquí, estamos puros hermanos que nos amamos, ¿verdad? Y que somos hijos de Dios. Aquí podemos hablar de Dios y decir que Dios te bendiga, que te vaya muy bien, estoy orando por ti, gracias a Dios por tu vida, oro por tu matrimonio, oro por esto, oro por el otro. Pero ¿por qué no lo hacemos con los demás? Aquí pues es muy fácil, porque tenemos a un Dios vivo todos nosotros. Eso espero, que todos estemos en un mismo sentir, hermanos. Entonces ya fíjate cómo dice nuevamente ahí el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Para eso te rescató, para eso te salvó, para eso está contigo el Señor. Para eso. ¿Cómo es llevar fruto, hermanos? Una vida transformada que manifiesta actitudes y acciones nuevas. No puede ser que nos sigamos comportando igual como en el mundo. No puede ser que nos sigamos comportando como antes. Eso no puede ser. Si de verdad eres hijo de Dios, si de verdad Dios está en tu vida, si de verdad el Señor te ha librado de esa ley de pecado, hermano, no puede ser que regresemos otra vez a lo mismo de siempre. No puede ser que regresemos a los mismos rudimentos y estar haciendo cosas que a Dios no le agradan. No puede ser de esa manera. Gracias a Dios porque el Señor está con nosotros día con día, hermanos. Ve ahí a Juan 15, 1 y 2, por favor. Juan 15. Fíjate lo que dice la Escritura. ¿Ya llegamos a ella, hermanos? Juan 15, 1 y 2. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
¿Cómo podemos llevar ese fruto? Dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y ve cómo sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Permanecemos en nuestro Dios, hermanos? ¿Estamos llevando fruto? Y no estoy hablando de que traigas a 10 personas a escuchar la palabra de Dios, aunque sería lo ideal. Estoy hablando de cómo está tu vida, cómo estás llevando esos frutos, cómo estás amando a un Dios santo. ¿Dios se agrada de lo que haces? ¿Dios se agrada de tu vida? ¿Dios se agrada de todo eso, hermanos? Vamos a pensarlo muy en serio. Vamos a pensar bien las cosas, lo que Dios dice. Yo soy la vid, dice el versículo 5, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Ya vieron? Si tú crees que estás haciendo la voluntad de Dios, pero no estás con Dios, déjame decirte que no estás haciendo las cosas que a Dios le agradan. Dice que si no llevas fruto, serás echado al infierno. Y los frutos que tú y yo tenemos que hacer es obediencia a nuestro Dios, ¿sabes? Que el Señor no nos tome por sorpresa, porque sabes, Él viene como ladrón en la noche y el enemigo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y ay de ti si le das paso al enemigo. Es mejor que estés con el Señor. No olvidemos que el Señor nos salva por gracia. No olvidemos que nos santifica por gracia. La gracia que Dios tiene para ti y para mí es la misma que tuvo para aquellos de aquel tiempo del que habla Pablo. Pero tenía que hablar Pablo de esa manera. Fíjate lo que dice el versículo 5, porque mientras estábamos en qué, hermanos, en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para qué, hermanos, llevando fruto para muerte. Es decir, una persona que opera solamente haciendo las cosas que a Dios no le agradan. La humanidad caída, tú y yo salimos de esa humanidad caída, y no me digas que no. Estábamos caídos, estábamos ahí, pero una persona redimida y regenerada de las obras de la carne nunca puede estar otra vez en la carne, nunca debe de estar otra vez en la carne. Sin embargo, a veces cometemos cosas que a Dios no le agradan. Estemos atentos a cómo nos estamos dirigiendo, qué estamos haciendo. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Los impulsos abrumadores que antes teníamos cuando estábamos en la carne, hermanos, cuando no éramos perdonados por Dios, nos llevaban a cometer tantas y tantas y tantas situaciones. Y eso es lo que caracteriza a la humanidad perdida. Se gozan con pecar, se gozan con hacer injusticia, se gozan con querer tropezar a los hermanos, se gozan con hacer muchas cosas. Aún dentro de tu propia familia, aún dentro de tu propia iglesia, ¿puede pasar esto, hermanos? Puede pasar. Por eso tú y yo tenemos que estar alertas, tenemos que estar pendientes. Es tu responsabilidad estar alerta para estar bien con el Señor.
nuestros miembros, hermanos, que era, dice ahí, que llevaba fruto para muerte. Obviamente, las pasiones pecaminosas que obraban en los no creyentes producen una cosecha de muerte eterna. Te lo dice ahí en Gálatas 6, del 7 al 8. Era constante el pecado, constante el pecado. Y como nos decía hace 8 días nuestro pastor, ¿verdad? No, pues yo cuando no era cristiano, no, hombre, yo hacía cosas tremendas, No, nadie me igualaba. Y ahí tienes a otro hermano. No, pues yo también, no sabes lo que hacía yo. Era tremendo, era tremendo. ¿Y qué? ¿Te alabo lo que hacías? ¿No te da vergüenza? ¿No te da pena lo que hacías? Con vergüenza hay que decir todas esas cosas, hermanos. Y no estar presumiendo de lo que yo hacía, yo les ganaba y yo hacía esto. No, tú te tomabas una y me tomaba 5. Y te acuerdas cómo quedabas ahí, tirado. Y te acuerdas cuando te ibas con fulanita, con sultanita. Te acuerdas cuando metías un gasto que no tenía que ser. ¿Te acuerdas cuando metías esas facturas donde ganábamos tú y yo? Ah, sí, pero ¿cuánto ganábamos? Bastante, teníamos bastante. ¡Qué vergüenza todo lo que hacíamos antes, hermanos! ¡Qué vergüenza todo lo que sucedía en tu vida y en la mía! ¡Qué vergüenza! Te debes de avergonzar de todo eso. Ama a un Dios santo, glorifica a un Dios santo. Él es el que te salvó, Él es el que te tiene aquí, Él es tu Padre. Te liberó del pecado, te liberó de la ley. Dale gracias a Dios que ahora estás con el Señor. Versículo 6, hermanos. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vivamos para Dios. Vivamos para Dios, hermanos. No nos ha dado libertad para hacer lo que nosotros querramos. Dios nos ha dado libertad para amarle, para glorificarle. Y ahora puedes cumplir la ley, porque está Jesucristo en ti, porque Dios está en ti. Y ellos son los que permiten que cumplas esa ley. No matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? ¿Eso lo hacemos, hermanos? Sí, lo hacemos, pero ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ti. Porque el Espíritu Santo está en ti. Y Él siempre está diciendo al Padre: Abba, Padre, ayuda a mis hijos. Dale gracias a Dios por ello. Ahora, hermanos, dice nuevamente: de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Régimen nuevo del Espíritu, un nuevo estado mental que el Espíritu produce en ti, en el creyente, caracterizado por un deseo y una capacidad renovada para guardar la ley de Dios. El régimen viejo de la letra es un código, el código escrito y externo que solo puede producir hostilidad y condenación a tu vida y a la mía. Es regresar otra vez al mundo, a la inmundicia, a todo aquello que Dios te ayudó a que dejaras, a todo aquello que Dios te quitó. Escucha, hermano, Dios te rescató. Recuerda un poquito en dónde vivíamos. Recuerda un poquito qué hacíamos. Recuerda un poquito de dónde te rescató el Señor, del fango, de la inmundicia, de lo más vil, de lo más sucio, de lo más asqueroso de este mundo. De ahí te salvó para que hoy vengas a servirle a tu Señor. Y no puede ser de otra manera.
Dale gracias a Dios por todo lo que ha hecho el Señor por ti. La persona que es justificada por fe, hermanos, por medio de la gracia de Jesucristo, está asegurada. Fíjate lo que te voy a decir. Está asegurada firmemente. Es santa, es libre y fructífera, sirve a Dios. Las últimas 4 características que te di del creyente verdadero actúan en él, actúan en cada uno de los creyentes. A pesar de que ninguna de esas marcas divinas de regeneración es perfecta en su manifestación humana, en todos nosotros está presente la vida que Dios te ha dado, porque eres un creyente del Señor, porque eres un hijo de Dios. ¿La ley sigue siendo importante, hermanos? Sí. La ley sigue siendo importante para un cristiano. ¿Por qué? Porque por primera vez el cristiano está capacitado para satisfacer las demandas de justicia de la ley, como fue el deseo de Dios desde un principio cuando dio la ley, porque tiene una nueva naturaleza y el Espíritu Santo de Dios mismo te llena de poder para obedecer la palabra de Dios. Eres un hijo de Dios, hermano. Aunque el creyente ya no está bajo el yugo o el castigo de la ley, él tiene un deseo más ferviente y genuino de vivir conforme a sus estándares de piedad que vivir en el legalismo más vehemente que exista en las personas. Estamos muertos a la ley en lo que respecta a sus exigencias y la condenación que impone. Pero debido a que ahora vivimos bajo el régimen nuevo del Espíritu, hermanos, amamos y servimos la ley de Dios sin reservas, con un corazón lleno y gozoso. También sabemos que obedecer a su ley es hacer su voluntad, y que hacer su voluntad equivale a darle toda la gloria, toda la honra, porque suyo es el poder y su majestad, hermanos. Y hoy por hoy yo te invito a que adores esa majestad. Somos hijos de Dios. Has sido perdonado. ¿Sigues cometiendo pecados? Has sido perdonado. Pero sabes, tienes que regresar. Apocalipsis 3:19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Oremos, hermanos. Bendito Señor, te damos muchas gracias, Padre, por lo que ahora has hecho en nuestra vida. Gracias por liberarnos de la esclavitud del pecado. Gracias porque ahora sí, Señor, entendemos. Ahora sí comprendemos. Ahora sí sabemos, Señor, que estamos bajo tu gracia. Ahora sí entendemos que tú nos amas y que tú nos has perdonado. Ahora sí entendemos que mandaste a tu Hijo a morir por nosotros y que nosotros morimos con Él, sepultamos con Él, pero resucitamos con Él, Señor. Y ahora podemos decir: Abba, Padre, gracias, Dios. Gracias por todo lo que hiciste, gracias por todo lo que haces. Perdónanos, Señor, si en algo te estamos fallando. Perdónanos, Padre, si aún seguimos en cosas indebidas. Perdónanos, Padre, porque hemos cometido pecado, inmundicia y maldad, Señor. Perdónanos, Señor, porque ahora sabemos que tú eres un Dios misericordioso. Gracias, Señor. Gracias por mi iglesia. Gracias por los líderes de esta iglesia. Gracias por los maestros. Gracias por los predicadores. Gracias por todo lo que se hace aquí en esta iglesia, Señor, porque ahora entendemos que lo hacemos porque te amamos y porque nos has perdonado. Te queremos servir, Señor. Queremos servirte. Ayúdanos a servirte. Permítenos servirte. Danos el honor de servirte, Señor.
Gracias, Padre, nuevamente por todo esto. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos,